Hola chicos, bienvenidos a la clase de biología. El día de hoy hablaremos del sistema nervioso. Mi nombre es Jafet, este es el apasionante mundo de la ciencia. Acompáñame. Antes de empezar, tomemos un minuto para reflexionar. ¿Alguna vez has contenido la respiración durante mucho tiempo? ¿Qué es lo que te sucedió? ¿Qué función realizó nuevamente tu organismo y cómo fue esto? Segundo, ¿alguna vez has bebido algo muy caliente o muy frío? ¿Qué sucede en tu organismo? ¿Qué sensaciones tuviste? ¿Cómo lo percibiste? ¿Y qué reacción tuviste? Muy bien. Por favor, contesta estas preguntas en tu cuaderno y al final te diré qué vamos a hacer con esto. Ahora sí, demos paso a la teoría. El sistema nervioso humano. ¿Qué cosa es el sistema nervioso humano? Es un sistema que regula todas las funciones y actividades del organismo. Se encarga de obtener la información del exterior o bien del interior del cuerpo, procesarla y enviar mensaje a los órganos correspondientes para que respondan a esta información. Por ejemplo, vas caminando por la calle, salen unos perros, tienes el primer impulso, que es o agarrar una piedra o salir corriendo. Esta información la recibe nuestro sistema nervioso por medio de nuestro cuerpo, sabe inmediatamente que estás en peligro y se dispone ya sea para huir o bien para atacar. Para poder estudiar mejor el sistema nervioso, lo vamos a dividir en dos grandes partes. El primero que vamos a estudiar es el sistema nervioso central. ¿Qué cosa es el sistema nervioso central? El sistema nervioso central es aquel que está formado por el encéfalo y la médula espinal. ¿Dónde se encuentra el encéfalo? El encéfalo se encuentra en el interior de nuestro cráneo. Te preguntarás, ¿no está el cerebro en el interior del cráneo? Así es, el órgano más importante del encéfalo es el cerebro. Sin embargo, no es lo único que tenemos adentro del cráneo. Tenemos algunos otros órganos más que vamos a estudiar más adelante, pero debemos de saber que el órgano más importante del encéfalo es el cerebro. ¿Por qué? Porque controla al resto de los órganos. ¿Cómo está constituido el cerebro? Para entender un poco cómo funciona el cerebro, debemos de saber que lo hemos dividido para su estudio en dos partes. Aquí tenemos un esquema similar al cerebro. Esta parte rugosa que tenemos aquí es el cerebro. Lo hemos dividido para su estudio, repito, en dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. ¿De qué se encarga cada uno de estos hemisferios? Bueno, el hemisferio derecho se encarga de coordinar la creatividad y la imaginación. Aquí lo han representado con colores que representan el arte, como la pintura, la danza o la escultura. También con unas notas musicales que tienen que ver con la creatividad, obviamente. Y con esta parte que tiene que ver con lo que nosotros pensamos antes de decirlo, es decir, con lo que nos imaginamos antes de contar, por ejemplo, un cuento. Mientras que el hemisferio izquierdo es el que se encarga de coordinar las partes relacionadas con la lógica y las matemáticas, también con la ciencia. Cuando nosotros aprendemos, tendemos a usar el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, porque es aquí donde se realiza la mayor parte del trabajo que va relacionado con el aprendizaje. Sin embargo, es importante que podamos mantener un trabajo equilibrado, desarrollar tanto nuestro hemisferio izquierdo como nuestro hemisferio derecho. Como ya lo habíamos dicho, el cerebro no es el único órgano que está en el encéfalo. En el encéfalo tenemos algunos otros órganos más. Vamos a ver algunos nada más, porque son bastantes y también realizan funciones muy diversas. Aquí los tenemos. En el cerebro tenemos la corteza cerebral, que se encarga de los procesos de la percepción, la imaginación y el pensamiento. Esta corteza cerebral cubre todo lo que es el cerebro. Ambos hemisferios, tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo. En esta corteza, repito, se dan los procesos de la percepción, la imaginación y el pensamiento. Otro órgano importante es este marcado de amarillo aquí, que es el hipotálamo. Se encarga de procesos tales como el hambre, la saciedad. Es decir, cuando tienes mucha hambre, el hipotálamo se encarga de mandar el mensaje a tu cuerpo que necesita alimento. Pero cuando ya has saciado esa necesidad, cuando ya estás lleno, como normalmente decimos, el hipotálamo se encarga precisamente de mandar esa información hacia nuestro cuerpo. Otro órgano importante es este llamado amígdala. Aquí en la amígdala tenemos procesos relacionados con la memoria, las emociones, tales como el miedo y el enojo, y también el instinto sexual. Esto es muy importante porque evidentemente tiene que ver con la reproducción y continuación de nuestra especie. Otro órgano importante es este, marcado aquí con este color casi gris, que es el cerebelo. Se encarga de coordinar con la corteza cerebral el movimiento. Otro órgano que tenemos es el tallo cerebral.
que lo tenemos aquí. Esta parte azul clara es el puente y esta parte de color azul más fuerte es la médula espinal. Bueno, lo que une a ambas partes es el tallo cerebral, que se encarga de regular y mantener el ritmo cardíaco y la respiración. ¿Recuerdas cuando al inicio te preguntaba si habías dejado de respirar de manera voluntaria? Esta parte se encargó de decirle a tu organismo que estabas dejando de respirar y de manera involuntaria te obligó nuevamente a adquirir aire por medio de la nariz o de la boca y mantener la función más importante de todo el organismo, que es precisamente la vida. Como ya lo habíamos estudiado antes, todos los organismos del cuerpo están constituidos por células especializadas llamadas neuronas. ¿Cómo es una neurona? Aquí tenemos un esquema de lo que es la neurona. Está constituido de 3 partes: las prolongaciones largas, que son estas, el axón, que es la parte más larga, y al final del axón tenemos las prolongaciones cortas. Dentro de lo que es el cuerpo celular podemos encontrar una parte aquí marcada de color naranja, que es el núcleo celular. Es una célula de tipo eucariota. Estas extremidades, que son con las que se realiza la comunicación entre las diferentes neuronas, se llaman dendritas. La parte más larga de la neurona es el axón. En el axón podemos encontrar estas bolsitas llamadas vainas de mielina, y entre las vainas de mielina existe un espacio vacío llamado nodo de Rambier. La parte, yo creo que más importante de esto es lo siguiente: las neuronas se comunican mediante sustancias llamadas neurotransmisores. La región donde se lleva a cabo esta comunicación es la sinapsis. Lo estudiaremos más adelante, pero por el momento vamos a quedarnos solamente con el esquema de cómo es una neurona. Después de esto tendremos que pasar a ver qué cosa es el sistema nervioso periférico. Ya hemos estudiado el sistema nervioso central. Vamos a pasar al sistema nervioso periférico. ¿Qué cosa es el sistema nervioso periférico? Bueno, el sistema nervioso periférico es aquel que va desde el sistema nervioso central hacia todo nuestro organismo. Desde el sistema nervioso central, desde la médula espinal, hacia afuera, hacia nuestros dedos, de los pies o de las manos, que serán las extremidades más alejadas de nuestro sistema nervioso. ¿Cómo está constituido? Bueno, está formado por nervios. ¿Y qué cosas son los nervios? Bueno, son axones neuronales formando fibras nerviosas. Otra de las características del sistema nervioso periférico es que se extiende afuera del sistema nervioso central hacia los miembros y órganos del cuerpo. Recuerda que todo el sistema nervioso controla a todos los órganos de nuestro cuerpo. Otra de las características muy importantes del sistema nervioso periférico, y con la cual vamos a poder tener una diferencia entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico: el sistema nervioso periférico no tiene un revestimiento óseo protector. Recordemos que el sistema nervioso central sí lo tiene. El encéfalo está cubierto por el cráneo y la médula espinal está cubierta por la columna vertebral. ¿Qué hace el sistema nervioso periférico? Bueno, controla funciones voluntarias y otras que son involuntarias, como por ejemplo cuando decides moverte o transportarte de un lugar al otro, estás de manera voluntaria poniendo a trabajar tu sistema nervioso periférico, pero también de manera involuntaria. Cuando tú decides dejar de respirar por tu propia voluntad durante cierto tiempo, inmediatamente el sistema nervioso periférico decide no hacerle caso a ese deseo que tú tienes, y de inmediato toma nuevamente aire por medio de la nariz o por medio de la boca. Esto es la parte teórica de nuestra clase. Ahora pasaremos a la actividad. Recuerda que la actividad me la tendrás que enviar por correo electrónico el día viernes. Tenemos 2 actividades. La primera son las preguntas que te hice al principio de la clase, y la segunda es el esquema de la neurona con todas sus partes. Recuerda por favor que es muy importante anotar el texto que está en color rojo en el video. Hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. Si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, por favor, házmelo saber. Recuerda que soy tu amigo el profesor Eli Jafet y soy tu maestro de biología. Nos vemos en otra clase del apasionante mundo de la ciencia. Hasta la próxima.